Indignante. María Jesús Montero mantiene su posición sobre que las rentas más bajas paguen el IRPF. Pero lo grave no ha sido eso. Lo grave es que nos trate de idiotas. Ha dicho, y cito textualmente, ya no es un salario de subsistencia y eso significa tener deberes. O es ignorante o mala persona o una combinación de ambas. Puede ser que, como solo se relacionan entre ellos y sus conseguidores, desconozca que por culpa de su intervencionismo, solo en alquiler y comida se te van 1.000 euros si vives en una capital española. Caprichos que tenemos. Comer y tener un techo sobre nuestras cabezas. Un lujo, vaya. Recordemos que la vicepresidenta española se embolsa 112.000 euros y a esto habría que sumarle que posee 4 inmuebles más un garaje en Sevilla. La ministra se levanta, solo en dietas, 2.008,61 euros al mes, sin contar su salario. Pero el que gana al mes la mitad de una de sus dietas tiene que tener deberes. Pero también puede ser que sea malvada y que disfrute masacrando al pueblo. Si todo el mundo puede tener una vivienda en propiedad, si todo el mundo puede viajar, si todo el mundo puede comer fuera de vez en cuando, ya los políticos no son distintos y especiales. Y además hay otro tipo de maldad, más civilino y sofisticado. Un tipo de maldad propio de los maltratadores. Cuando una persona maltratadora inicia una relación laboral, romántica o de amistad, lo que hace es aislar y destrozar a la otra parte para generarle dependencia. La clase media española es independiente y no vota por una paga. Si aniquilas a la clase media y necesitas para subsistir de un ingreso mínimo vital, votarás al que te mantenga o te suba dicho subsidio. Si la izquierda apela a los pobres, ¿a quién le interesa que haya pobres? Y no hay mejor manera para crear una gran masa de pobres que subir los impuestos, porque le confiscas la mitad del salario a la víctima y además luego serás tú quien decida en qué gastar el botín, no su legítimo propietario. Y vuelvo a recalcar que lo que más me ha molestado es que nos traten de idiotas. Ahora resulta que los que menos ganan tienen deberes. Y tenía deberes el hermano de Sánchez, cuando decidió tributar en Portugal los 55.000 euros que salían de los impuestos de los españoles, por un cargo que nunca debió haber sido creado. Y tienen deberes los comisionistas y conseguidores del PSOE, que defraudaban el IVA, con la trama de los hidrocarburos gracias a las licencias que Maroto y Rivera les entregaron. Y tiene deberes la vicepresidenta, porque les recuerdo a la audiencia la siguiente noticia. La ministra de Hacienda y entonces consejera de Griñán se negó a reclamar la devolución de los 680 millones de los ERE. María Jesús Montero pudo haber ordenado iniciar acciones para solicitar que se devolviera el dinero defraudado, no lo hizo. ¿Y no era su deber también haber iniciado acciones contra los comisionistas del caso Koldo que se lucraban con la compra de material sanitario? Porque recuerdo también esto otro. Montero conocía irregularidades de la trama corrupta del caso Koldo desde 2022. Una auditoría a puertos del Estado destapó la mediación de transportes en la adjudicación a la empresa imputada. El ministerio no inició investigación conocida a pesar de que el informe de la IGAE exponía varios incumplimientos. No, la vicepresidenta no tiene obligaciones, ni responsabilidades, ni deberes. Pero es que la vicepresidenta no tiene tampoco palabra, porque esto fue lo que dijo sobre subirle los impuestos a las clases medias y trabajadoras españolas. Vengo contestándole a usted esta pregunta, creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. No tiene responsabilidades ni obligaciones, pero nos las exige a los demás. Ella, la que nos confisca la mitad de nuestro dinero. Y todavía podríamos, aunque no deberíamos, comprar el relato de qué es el precio que debemos de pagar para gozar de una sanidad, una educación y una seguridad de calidad. Pero es que este gobierno ha recortado 11.000 millones de euros en sanidad. Este gobierno ha destrozado la educación. Este gobierno, con el beneplácito del Partido Popular, se ha cargado la seguridad de nuestro país
permitiendo que accedan delincuentes y yihadistas, o desmantelando Consur para gozo y disfrute de los narcotraficantes. Nos va a dañar a todos. La bendición del Estado social es que con más Estado social, más bienestar, más crecimiento, más riqueza. Pero va, hagamos la concesión. Barco como animal acuático, pulpo como animal de compañía. Los expoliados tenemos que contemplar, horrorizados, que el dinero que nos han confiscado acaba en los negocios de Sánchez, como la empresa del padre, la cátedra de su mujer o los proyectos musicales de su hermano. Vemos cómo se riega de dinero a Marruecos y a media África, mientras se deja tirados a los afectados del terremoto de Lorca, a los afectados del volcán de La Palma o a los afectados de las inundaciones de Valencia. Tenemos que ver cómo se destina el dinero de los enfermos de cáncer a la compra de arte o cómo se coloca a los voceros del régimen como Broncano o Silvia Inchaurrondo con sueldos millonarios. Y sobre todo necesitamos explicar que no es equidistante poner a la misma altura a una información veraz y a un bulo manifiesto. Mientras surgen tramas de corrupción socialistas como setas. Tenemos que ver también a los comegambas asaltando las marisquerías. Tenemos que ver cómo los políticos se suben el sueldo, cómo el negocio del siglo XXI es montar una ONG, un chiringuito climático o uno feminista, y tenemos que ver cómo a las comunidades leales se les castiga, mientras que a aquellas en las que hay socios independentistas de Sánchez se les paga la deuda o se desarrolla su infraestructura mientras la de las otras comunidades se deteriora. Pero habitualmente lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña, lo he dicho en múltiples ocasiones, así también lo ha expresado el Partido Socialista de los Catalanes, allí en Cataluña, y yo diría que eso es lo más importante que se contempla en el documento y es lo que, como les digo... Lo que me cabrea, repito, es que una choni con ínfulas de sultana nos trate de idiotas. Ellos, que no son ejemplares, nos exigen ejemplaridad mientras viven como la nueva nobleza, destrozando nuestra economía, destrozando nuestro Estado de Derecho, destrozando nuestra seguridad y destrozando la integridad territorial de nuestro país. Ellos, los responsables de nuestra desgracia, nos exigen que nos apretemos cada vez más el cinturón y lo hacen, como no, para seguir viviendo de la mamandurria a nuestra costa.